Sabemos que el Titanic sí existió en la vida real y muchas personas creen que desapareció y no sabemos en dónde está, pero la verdad es que no, sabemos exactamente dónde fue el lugar del accidente, pero entonces sabemos que quien lo saque del fondo del mar seguramente le encontrará un buen uso comercial o turístico, pero entonces, ¿por qué el Titanic no ha sido llevado a la superficie? El Titanic era el barco de pasajeros más grande del mundo y se hundió en el océano Atlántico porque chocó contra un iceberg el 15 de abril de 1912, y además ponte a pensar que en 1912 no existían vuelos internacionales como lo tenemos hoy en día, así que no solo era el barco más impresionante, sino que era el medio de transporte más impresionante del mundo, y como muchos de los pasajeros eran personas con mucho dinero, entonces inmediatamente los familiares quisieron levantar el Titanic desde el fondo del mar, pero a pesar de tener mucho dinero era imposible levantarlo a la superficie, y no era solo por la tecnología, que de hecho a principios del siglo XX obviamente no era tan buena como la que tenemos hoy en día. El problema era que las coordenadas exactas del Titanic eran desconocidas, y esto es impresionante porque bueno, ¿cómo puedes perder un barco enorme? Pero recuerda que no se hundió en una pequeña bahía, sino que se unió en medio del océano Atlántico, porque acuérdate que no era una pequeña lancha, era el barco más grande de ese entonces y medía 269 metros de largo, que no era solamente para llegar a unas pocas personas. Además, el barco estaba a la deriva y aunque los operadores de radio dieron las coordenadas exactas al momento de la tragedia, el Titanic podía moverse en cualquier dirección mientras hundía, y también recordemos que el barco se partió en dos, lo que duplica la complejidad de la búsqueda. Entonces, sí es cierto que sabemos exactamente dónde fue el impacto, pero después de esto el movimiento que pudo haber tomado el barco ya es prácticamente un misterio. Pero lo curioso es que incluso si hubieran podido encontrar exactamente en dónde estaba el Titanic, realmente no había una manera en la que pudieran confiar para poder sacarle a la superficie. Pero aún así, la gente propuso diferentes formas de levantar al barco en el caso de descubrir sus coordenadas correctas. Habían pensado en usar un submarino equipado con electroimanes que usa imanes sujetos a pontones. Un pontón es un tipo de embarcación hecha de acero, materiales de plástico o de madera, y está diseñado específicamente para hacer que la nave salga a la superficie. Pero cuando estaban discutiendo sobre el método para poder buscar, encontrar y poder sacar al Titanic, entonces empezó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en 1963 la gente empezó a hablar nuevamente sobre el barco hundido en el sitio de la presunta ubicación del Titanic, por lo que una compañía británica de crianza de barcos intentó hacer un mapa del océano con la ayuda de ecos de las explosiones que habían dejado el barco, pero una vez más no tuvieron suerte. En 1966 el inglés Douglas Wally lanzó un proyecto de $5 millones para encontrar al Titanic. Quería encontrar de alguna forma el barco y luego encerrarlo con contenedores de plástico con agua y luego pasando una corriente eléctrica a través de ellos, generando gases que levantarían la nave. O sea, básicamente quería hacer lo mismo que pasó con la casa de Hope. Todo cambió en 1985 cuando una embarcación sumergible diseñada para resistir grandes presiones llamada Ergo empezó un viaje en el fondo del océano y encontró la parte posterior del Titanic, y resultó que los restos del Titanic se aparecieron por otra área a un radio de 1600 metros en una profundidad de 3800 metros, y fue hasta entonces cuando ya todos se pudieron explicar por qué nadie pudo encontrarlo, ya que la parte delantera del barco se hundió en el suelo bajo el mismo peso de su propio cuerpo, o sea, como que se sumergió, por así decirlo. De hecho, la parte posterior del barco se encontró a 800 metros de la parte delantera, o sea que había casi 1 kilómetro de distancia entre la parte de enfrente con la parte de atrás. Pero entonces, en ese momento te vas a preguntar cómo es que si ya saben exactamente en dónde está y ya tenemos la tecnología para poder sacarlo, entonces ¿por qué no lo podemos sacar? Bueno, la respuesta corta es porque ya es demasiado tarde. Es verdad que hay un montón de pequeños objetos como platos, candelabros y otros objetos domésticos alrededor del Titanic, y a pesar de que todas estas cosas estaban en buen estado, el barco estaba en muy malas condiciones. Todo esto por culpa del agua del mar y de los animales que han estado cerca del barco durante todos estos años. Así que hoy en día cualquier intento de elevarlo lo podría llevar a la destrucción del barco porque ya está demasiado frágil. En el 2004 se firmó un acuerdo internacional para proteger el sitio donde se encuentra el Titanic y también los restos que yacen en el fondo del mar. Más tarde, en el 2012, el barco fue tomado bajo la protección de UNESCO y simplemente fue imposible levantarlo. Ahora el Titanic es un patrimonio cultural subacuático y por lo tanto debe estar bajo el agua.